Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y es increíble cómo logra alcanzar nuestros objetivos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Leo, con 3 barajas y el tarot, para saber ¿qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, economía, dinero, vuestro trabajo, la familia, viajes, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón siente por ti, con palabras y frases muy exactas. Y recordad, Leo, esta baraja es muy adivinatoria porque está basada en una historia real, como la mía y la vuestra, y algún día recordaréis lo que os confesó esta noche, y podréis comprobarlo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué es lo que va a suceder entre vosotros dos, qué está sintiendo esta persona, si es tu alma, tu llama gemela, estáis viendo los dos números maestros como el 1122 y que sueña contigo, y sobre todo, qué consejos vais a tomar vosotros de las cartas para estar en unión, porque se puede, amigos. Leo, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que deseáis conocer, porque si es un nuevo comienzo, entonces imaginaréis desde vuestra mente un tipo de persona, su físico, personalidad, cómo os trata y lo que queréis de él o de ella, una pareja, un noviazgo, entonces se manifestará para vosotros. Leo, esta persona que puede estar cerca de ti, dentro de tu círculo, tu trabajo, espiándote. Leo, ¿quién es esta persona especial para ti? Leo, y estas iniciales van a ser estas, amigos. Son la de: ¿tú has tenido algún anillo o una promesa de esta persona con esta D? ¿O desearías tener hasta un matrimonio? Matrimonio como la M. Amigos, está aquí para vosotros. La N y la E. No quiero que tú ni yo nos neguemos nuestro amor y el compromiso que puede haber entre tú y yo. Imaginad, amigos, esta persona deposita mucha esperanza en vosotros y en alcanzar una nueva oportunidad. Quiero que me digáis en comentarios si corresponde a vuestros nombres, apellidos o a los de vuestra persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Puede ser parte de ese 1111 o tantos números que veis, el 55, 1010. Leo, este número para vosotros esta semana va a ser este, amigos. Voy a darle la vuelta porque es el 9, amigos. Un número excepcional, donde está el arcángel San Gabriel. En el árbol de la vida, cabalísticamente, representa la visión, la intuición, la noche, los sueños. Estáis a un paso de la tierra de cumplir vuestro sueño, que es el 333, contenidos en este 9, donde vuestro arcángel San Rafael bendice la unión que tenéis tan divina con esta persona, alma o llama. Dejaos guiar por vuestros sueños y por lo que llega a vuestra mente, porque algo sí se va a manifestar. Si veis el 3 o el 9, es que vuestros sueños están cumplidos y están en nuestra baraja, amigos. Confiad en estos dos grandes arcángeles tan poderosos. Y decidme si estáis viendo el 333 o algunas cifras que lo contengan. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os leo a todos. Me encanta teneros aquí, Leo. Me dais una gran fuerza con ese sol de inspiración y deseo que vuestros sueños sí se hagan posibles. Tenéis toda la vida por delante para hacer mucho más. Gracias a los que habéis llegado, a los que estáis aquí desde el comienzo. Os envío desde aquí mis bendiciones. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Con ese 9, mágico. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Leo, esta primera carta, un 3 de espadas. Hay mucho dolor por una persona que no está a tu lado. Comenzamos Libra. Hay lágrimas entre vosotros, muchas noches que habéis podido estar sin dormir, y cuando estáis en separación y no estáis sintiendo la presencia de la persona que más amáis,
físicamente. Ha podido haber terceras personas, pero yo siento intuitivamente con ese número 9, porque yo percibía esta energía, amigos, que es una persona que no pudo decirte tanto o que se separó de tu lado y que su corazón se rompió en pedazos, como si pudieseis sentir vosotros también este dolor intenso entre esta persona y tú. 3 de espadas, que es Libra. Amigos, alguien sí que te piensa mucho y en cómo se fue de tu vida o cómo no está en este momento, cuando te necesita. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos? 2 cartas. Llego hacia ti y soy el agua. Amigos, hay un giro en esta historia. Hay 2 cartas enormemente preciosas e iba a deciros que incluso, que yo sé que hay cartas que son muchísimo más duras, hay belleza en ellas, y como yo he tenido ese 3 espadas muchas veces en lecturas, os puedo decir que también es un corazón que se está recuperando, sanando y que necesita de tu amor y del suyo para estar reflotando en este océano con el as de copas. Alguien llega por ti porque te ama, y el 3 de espadas muchas veces significa que nosotros estamos en lamento, en llanto. Vosotros, Leo, si alguna vez os habéis separado de esta persona o se truncó vuestro amor, quiero que penséis que también le ha dolido a él o a ella, y está aquí para que tu corazón vuelva a estar con mucho amor y brindando los 2 con copas llenas de sentimientos. Amor, soy tu anfitrión, te estoy espiando, es una persona que está tras de ti, que yo necesito volver, regresar contigo, mi emperatriz, mi amada, con esta lencería. Algunas veces soy muy sensual, amor, soy del signo Virgo, este caballero de pentáculos que avanza hacia tu nueva relación, y con la influencia de Leo, que sois vosotros, trabaja muchísimo, e incluso puedo sentir que cuando está trabajando o ha estado en su casa ha llorado por ti o ha intentado, tratando de desbloquear situaciones, de volver a escribirte. Va a hacerlo, está mirándote a través de redes sociales, te espía mucho, y esto es lo que desea conseguir. Leo, una gran copa de amor, un nuevo comienzo entre vosotros, y que tú me des la oportunidad de subirte conmigo a mi vida. Puede ser un caballo, un vehículo, alguien que avanza hacia ti y que ya no quiere que tú sientas más pena, ni él o ella tampoco, estar con ese corazón. El as de copas, voy a dejarlo, amigos, para vosotros, para que lo veáis, porque cuando encontré esta imagen creo que era perfecto. No había Photoshop, amigos, y que veis a todos los signos de agua que están desde el fondo de los océanos, como esas lágrimas que tantas veces tú has depositado en esta persona, tantas esperanzas. Regresa para ti con un nuevo comienzo, el número 1. Leo, mirad lo que os ciega y cómo se está mirando y espiando esta persona. Voy a colocar todos los signos de agua en este as de copas, Virgo y Leo en este caballero de pentáculos. Es alguien muy fiel, leal. Si alguna vez cometió una equivocación, también lo siente muchísimo, y por eso necesitaba darte ese mensaje en ese número 3. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona? Caballero de copas, amigos, hay alguien que te ama mucho, que está dispuesto a sanar tu corazón y a quitarte esas 3 espadas dolorosas que él también ha tenido consigo, porque tengo estos 2 grandes caballeros avanzando hacia ti, y vamos a saber qué hay en la base de la baraja. Salto, amor, te tengo en las estrellas, sueño contigo, con la carta de la 5ª dimensión y la 4ª, que son los sueños. ¿Cuántas veces habéis imaginado, Leo, que esta persona, alguien con pureza, juventud, y yo me refiero a las ideas, creencias, que tenga ganas de hacer viajes, de compartir, de seguir explorando el mundo y también abriendo sus poderes psíquicos, como este caballero de copas, regresase o estás en vuestra vida? Porque esta persona está contigo cuando estás soñando, también te está alimentando, y tú a él o a ella. Te abrazo fuertemente como si fuera ese caballero de copas, y amor mío, no quiero que sientas ninguna pena por mí, porque los 2, entre nosotros, como si fuéramos almas y llamas, fluye toda nuestra conexión, la telepatía. Tú me escuchas cuando yo te estoy sintiendo, cuando te estoy mandando estos sueños hermosos y esas rosas para que te recompongas, porque tú también me ayudas a ser un hombre o una mujer mucho mejor, extraordinario, y estás haciendo que mi corazón se alimente del tuyo, de la esperanza que tú tienes en el amor, Leo. La 5ª dimensión, así estáis como almas. Vengo hacia ti, un caballero de copas, Piscis, con influencia de Acuario, y el loco, arcano mayor número 0, con Acuario,
y un salto infinito, porque esta persona puede llegar desde otros lugares, que te esté avisando desde la distancia, donde tú tengas ya comunicación a través de los WhatsApp, o sepas que tiene que llegar desde un lugar extranjero o de otras ciudades, si vivís dentro del mismo país o viva cerca de un pueblo, una región que pueda ser hasta costera con este as de copas y donde hay tanta agua. Y este loco también, mira amor, lo que trato de hacer, ser una persona mejor contigo y por mí, porque gracias a ti yo he encontrado que tengo mucha más esperanza y que esas lágrimas nos las podemos secar y tengamos este nuevo océano y agua, muchos lagos. Deseo llegar hasta ti con muchísimas rosas, regalos, WhatsApp, llamadas, porque esta persona va a entrar en contacto contigo, Leo, a través de la comunicación, de los adelantos tecnológicos, como nos marca el planeta Mercurio, y sí que hay viajes para vosotros y una nueva etapa comienza con Acuario. Fíjate en la persona que te está observando y espiando, es elegante, algunas veces se siente como muy infantil, pero no desea empezar una relación contigo y dejarte o abandonarte con la experiencia del loco, sino ir creciendo contigo y con mucho amor, estando en una relación muy sincera y aprendiendo juntos los dos de nuevo. Voy a colocar Acuario en este loco, Caballero de Copas, Piscis y Acuario de nuevo. Fíjate, Leo, que vas a recibir muchas invitaciones. Alguien te va a invitar a salir, a que sea su pareja, su novio, su novia. Es especial para ti, tu alma, tu llama gemela, porque dentro del loco está el número 0, amigos, que representa a Dios, los infinitos, donde hay un comienzo, pero no sabemos dónde va a terminar vuestra historia de amor ni la nuestra, amigos. Vais a estar juntos para siempre, esta persona. De nuevo saltando una y otra vez hacia el as, lo que estáis buscando. Y ahora vamos a saber, Leo, qué nos quiere decir esta persona desde su corazón. Claridad, as de espadas, hay algo que resolver entre vosotros. Vais a continuar hablando si dejasteis una conversación pendiente o hay un perdón para vosotros con ese 3 de espadas. Leo, y veamos qué hay en la base de la baraja. Ternura. Te echa mucho de menos, necesito un abrazo tuyo en estos momentos y que tú también me puedas aliviar y dar mucho amor. Mimos, cariño, sonrisas, quiero estar contigo, saltando, vayamos a otros países. ¿Has visto en tus sueños, Leo, algún lugar, estancia donde estabais vosotros dos? Porque vais a estar en ese lugar y ese sueño se va a cumplir. Sensualidad, 2 ases, amigos, y tenemos 3, con el agua, los bastos y las espadas. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas y despertarme, acariciando tu cuerpo. Aries, Leo y Sagitario, pienso mucho en ti, en cómo hacer brotar toda nuestra intuición, porque esta persona se comunica contigo aunque esté en silencio. Tú recibes sus mensajes telepáticos, porque el Caballero de Copas tiene poderes psíquicos, y en la 5ª dimensión estoy hablando de vuestras almas. Va a hacer viajes por ti, va a arriesgarse, y también te dice con el as de espadas, Acuario, Libra y Géminis, es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Cuánto te amo y cuánto estoy dispuesto a arriesgar en la vida por ti y ofrecerte algo mucho mejor. Mi nueva moneda, como el Caballero de Pentáculos, un compromiso, un anillo, Leo, ese número 0 puede estar en tu dedo. Fijaos, vuestro 11-11 en 3 ases. Voy a colocar todos los signos de fuego en esta carta y en el as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Y vamos a saber algo más que nos quiera decir tu persona o a modo de consejo. Dejaos llevar por el agua, arrastraos por el infinito. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Leo, ¿qué más nos quiere decir tu persona? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo? ¿Qué más? 13, una nueva etapa para vosotros. Después del dolor y de las tormentas, llega esta carta de la muerte que para mí es vertiginosa, amigos, porque sí que trae muchísimos cambios para vosotros. Eres mi reina de bastos, me estás alumbrando, amor. Hay mucha fertilidad en vosotros, en los negocios. Mirad la reina, que es Aries y que tiene una máquina expendedora, haciendo monedas y billetes. Algunos habéis pensado en algo muy material para hacer en vuestra vida, un negocio, una pasión, un viaje con esta reina. Quiero que os dejéis llevar
llevar por la enorme intuición y por vuestro infinito que representa a la reina de bastos. Sois matriarca, patriarca, algunos ya habéis estado casados o separados, tenéis niños, el mundo os está mirando, os habéis convertido en una persona incluso mucho mejor, haciendo grandes cambios con la carta de la muerte, arcano mayor número 13 con Escorpio, Plutón. Y déjame, amor, que yo te diga algo en secreto, porque durante esas noches, el 9, en las que he soñado contigo, yo no he estado tan lejos de tu habitación, he estado cerca de tu casa, alumbrándote con las farolas, para que tú vieses mi enorme reflejo, porque puedo ser como un gran espantapájaros y también como un gran protector para cuidarte en esta vida. Y yo quiero que en este momento no llores, sino que sonrías con esta calabaza, amigos. Y mirad esta reina, que es tan creativa e indulgente, que es apasionada y que puede estar dando ideas a todo el mundo. Así te ve esta persona, con unos ojos, unos mofletes que le encandilan y le enamoran. A tu caballero y a tu benefactor también, el caballero de pentáculos. Leo, ¿qué más desea decirnos esta persona, Leo? ¿Qué es lo que siente esta persona y qué le depara a Leo en el amor? No tengáis miedo a cruzar otros portales como la carta de la muerte, porque algo viene muy nuevo para vosotros y diferente. Cambios en vuestra vida, puede ser cambiando una casa, estableciendo un nuevo negocio, estudiando algo que queríais hacer. Vendrá muy rápido entre los siguientes meses, 7 de bastos, que sois vosotros. Amigos, en la base de la baraja tengo un emperador, una persona responsable, inquieta, también como vosotros. Os he dicho, vais a tener un benefactor, alguien que sí os mira con esta pasión e intensidad, un gran marido u esposa. Y mirad la representación de las cartas. Voy a colocar Escorpio en la carta de la muerte, los bastos que sois vosotros y en este imperio que estáis formando tú y él o ella. 7 de bastos. Leo, amor, mira tus ojos cómo están. ¿Crees que yo no he sentido a través de la intuición que tú has llorado? Porque yo he llorado muchísimo y tengo hasta bolsas, muchas ojeras, porque he tenido que combatir. Puede que haya tenido que separarse de una relación, haya estado divorciado, haya tenido complicaciones hasta legales, económicas, pero con este emperador yo me cubro de fuerzas y voy a resistir para llegar hasta ti. Si tengo que ir a otro lugar, amor, y recuerda que nuestros corazones están también en mi pecho, que nunca me olvido de ti y que nuestros guías espirituales también están en mi garganta y hablo a través de ellos. No dudes de la fuerza que yo tengo, aunque veas este personaje que puede ser hasta infantil. Tu persona te ha soñado y también se ha levantado noches pensando y no pudiendo dormir también con este 7 de bastos, que representa vuestra victoria, alcanzando vuestros sueños. Mirad el fuego y las alas, porque vuestros guías en modo de plumas, de mensajes, están presentes para vosotros, Leo, para que triunféis en el mundo, en todo lo material y en el amor. Así te ve y te quiere tu persona. Eres, amor mío, el ancla de mi vida, y cuando no te tuve empecé a llorar, a sentirme con el corazón muy fracturado. Otras personas han podido herir a quien tú amabas con la carta de la muerte y el 3 de espadas, pero sigo confiando en ti y en el amor que tú me das y me expresas. Puede ser una persona que tenga gafas, que tenga mediana edad, y si no, amigos, podría tener 20 años, 80, porque sé que hablo para muchos, pero con este emperador y estas energías que yo siento, es alguien que todavía confía en el amor, aunque se haya podido separar o divorciar, o tú lo hayas hecho, Leo. Sigo pensando que tu corazón, que tus lágrimas, mirad el 3 de espadas, siguen estando en mí como un ancla en mi vida, y me encantaría que ahora diésemos rienda suelta a todos nuestros deseos, hasta los más sensuales, y tú estuvieses en mi cama y en mi vida, como si fueras mi mujer, mi amante, la persona que puede cuidar de mí y yo puedo cuidar de ti, amor, mi reina. Y me encanta cuando te pones hasta roja o sonrosado, Leo, porque me enamora la forma que tienes de mirarme y de conquistarme. Eres tú, Leo, quien apasiona más esta persona, y cuando te ve o piensa, pierde el control de su corazón y de esa ancla. Quiere partir contigo a un nuevo rumbo y tener una nueva historia de amor. El emperador Aries podría ser un enlace para vosotros, una boda, un sentimiento que es perdurable y que vais a envejecer los dos juntos. Algunos os amasteis con estos dos personajes, Reina de Bastos y el 7 de Bastos, desde que erais pequeñitos. Fuisteis creciendo, madurando, teniendo más expectativas, tenéis altos estándares y tendréis algunos de vosotros hasta el pelo canoso cuando estéis y tengáis 70, 80 años con la persona que más amáis. Voy a colocar
La reina de bastos es Aries. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial que está en vuestra vida y qué deseáis lograr, porque aquí la victoria, si se alza con este 7 de bastos, coged toda la inspiración, intuición, poderes mágicos, porque esta reina de bastos es una brujita, amigos, y también sabe, como la reina de copas, algo intuitivamente que va a pasar en vuestra vida. Y tomad de la tierra, como hace ella, elementos naturales para poder hacer algún brebaje, amigos. Pueda ser un ritual para enviar amor a esta persona. Mirad cómo está desafiándose y pensando mentalmente qué os va a decir la primera vez, y va a venir con regalos, este WhatsApp enorme para vosotros y con una enorme y fuerza en esta relación. Gracias a todos, Leo, nos veremos en la siguiente lectura. Besos, abrazos, bendiciones para todos, y decidme si estáis viendo algún número en particular, el 333 o el 11 que salía para vosotros con tantos ases y esta carta tan magnífica de la muerte, porque ahí está tu persona. También se incluye en el número 9, en la luna, amigos. Hay unas señales demasiado intuitivas que yo estoy sintiendo, como si esta persona estuviese realmente cuando tú duermes cerca de ti. Algunos a través de los móviles, esta persona te va sintiendo, o tú le has escrito, mandado algún mensaje durante la noche, o que no podía dormir él o ella. Seguid este viaje porque os espera recompensa y mucha victoria dentro del mundo más material y en el amoroso. Mirad aquí, está esta persona con tu corazón sintiéndote aún y para siempre. Gracias, Leo, nos vemos en la siguiente lectura. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y amigos, os quiero mucho, recoged esta bella energía. Gracias a todos, Leo.